En un primer momento quiénes eran los médicos responsables. Incluso le cuestionamos mientras un influencer hacía de las suyas junto con todo su equipo en una conferencia de prensa mañanera, y cuestionábamos que esto no se trataba de una guerra entre influencers, ni tampoco este modelo en el cual se buscaba a través de influencers que se generara una riqueza impresionante al sector médico estético, que ha incursionado o ha usurpado funciones, profesión, lo cual es un delito. Pero acá nosotros decíamos lo importante era lo jurídico, y lo importante son las víctimas, no quien obtiene likes y quien obtiene seguidores a través de las víctimas. Y es por eso que periodísticamente nosotros le proporcionamos datos interesantes que fueron cuestionados incluso por algunos abogados de la influencer, de otra influencer, como abogados que nos decían que cómo era posible que nos metiéramos hasta el fondo en una investigación cuando ellos lo estaban haciendo por la vía penal. Y consecuencia del trabajo de las víctimas, hay que decirlo como tal, pues, y la presión que se hizo, es que Laura R.S., René y Rodolfo fueron vinculados a proceso el día de ayer en una causa penal, la causa penal 1690 diagonal 2023. Estos son los dos médicos, ¿no? Villa, de este consultorio que hacía operaciones bariátricas, hacía operaciones de implantes de mama, hacía de aumento de seno, como también de liposucción, lipoescultura y todas estas que terminan siendo muy peligrosas sin que ellos estén certificados o tengan la especialidad para realizarlo. Fueron vinculados a proceso con un cierre de investigación de 2 meses. Sí, ciertamente, ¿no? Después de varias semanas, porque esto, como tú lo comentas, terminó siendo tema dentro de la agenda de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que hasta invitó a un lado de los influencers para analizar este tema, y a raíz de esto iniciar con una campaña para la regulación y la sanción de estos médicos, algunos charlatanes, otros simplemente que realizan mala práctica médica o práctica irresponsable, ¿no? Yo concuerdo contigo, Jorge. El tema del pleito de influencers no tiene que ser realmente parte de la agenda periodística, de la agenda pública. A nosotros nos importa que realmente traigan un berrinche, que estén peleados entre ellos. A nosotros nos viene en gana, no nos interesa. Aquí el tema es que se utilizó, mediante préstamos o mediante esquemas de préstamos se realizaban esquemas para poder financiar intervenciones quirúrgicas con personas de dudosa profesionalización, de dudosa capacitación, y esto lo único que provocaba era un riesgo muy grande para las víctimas, que si uno de los impedimentos era el tema de la accesibilidad económica, ellos se encargaban de borrarlo, pero al final los llevaban con personas que no tenían realmente la posibilidad de eso, o que no eran seguro para ellos atender este tipo de cuestiones. Y esto ocurría a la luz y frente a las mismas autoridades. Esto nunca dejó de ocurrir, esto tiene mucho tiempo, y pues bueno, hoy en día ya se están identificando el problema. Qué bueno que ya se está identificando y se está buscando atenderlo. Pero el desorden que hay en el sector médico, tanto en Tijuana como en Mexicali, es algo que tiene que empezar a ponerse en orden. Sí, y además el día de ayer el juez Aguilar Patiño determina como estas medidas cautelares el que los dos médicos, tanto René como Rodolfo, no puedan realizar operaciones en su consultorio, porque, pues bueno, ya lo decíamos, no cuentan con esta subespecialidad en medicina plástica, reconstructiva, donde también, pues bueno, no podrán, realizar ni operaciones estéticas, plásticas o reconstructivas mientras se cumple el periodo de investigación. Y tampoco la influencer Laura R.S. podrá publicar en sus redes sociales sobre el caso a través de sus páginas Beauty Secrets, como Beauty Secrets RS, ni podrán acercarse a la víctima Cindy, que es el único caso de los 10 denuncias que se tienen en su contra que se ha judicializado. Faltan los demás que se vayan judicializando, y en este caso de Cindy, que nuestra compañera Gaby Martínez entrevistó a Cindy y nos platicaba, ¿no?, cómo la propia víctima decía que se le estaba pudriendo la piel
y cómo se dio cuenta de esto. Se aprovechaban, Laura R.S., de acuerdo a la carpeta de investigación y a los testimonios de las víctimas, se aprovechaba de su calidad de influencer, una joven abogada que llegó a Tijuana procedente de Guadalajara, de Jalisco, y aquí hizo una gran red de mujeres interesadas en la cirugía, en el tema estético, y aprovechándose pues de las cirugías que tenía ella recomendaba totalmente de manera directa a ciertos médicos, y en este modelo de negocio de las cundinas, algo que se tiene que acabar, sobre todo porque bajo esta influencia ellas te conducían con gente que ni siquiera eran especialistas. Por eso es que están siendo acusados de usurpación de profesión, como lo es estos dos médicos estéticos, que dicho sea de paso, acaso lo dijimos y se lo habíamos dicho en exclusiva, que estos dos médicos hicieron su especialidad hicieron su maestría, porque no es especialidad, hicieron su maestría en este Instituto de Educación Médica de Veracruz, señalado por corrupción, señalado por dar vía internet tu maestría, con tan solo cursándola un año. Sí, y ya el propio fiscal y la propia Secretaría de Salud han emitido posicionamientos en contra de la facilidad con la que se da este tipo de certificaciones, este tipo de maestrías, ¿no? Imagínese usted una maestría por correspondencia casi, ¿no? Como para el tema del trato de carácter estético. Al final se dan muchos casos. Escuchaba yo al secretario de Salud que alrededor de 200 médicos podían estar nada más en Tijuana realizando este tipo de intervenciones, muchos de ellos que solamente vienen de fin de semana para realizar las intervenciones, y ahí cuestionamos o llevamos el cuestionamiento a las clínicas, las clínicas e instituciones hospitalarias, que pues es poco realmente lo que parece que piden para poder llevar a cabo una intervención quirúrgica, y también hay una responsabilidad por parte de ellos, Sí. También comentaba el secretario de Salud que hay pues estas clínicas clandestinas para realizarlos de manera pues todavía más libre y más impune. Ahí le pedimos a la gente, también hay que tener un poquito de conciencia, ¿no? Sí. Si va usted a una clínica clandestina, lo peor que ya tiene una visión de que las cosas no le van a salir bien. También hay que pedirle a la gente que tome un poquito de conciencia, un poquito de consideración. Si ya lo meten en una cueva, o lo meten ahí como en un camino ahí medio turbio, y le dicen, aquí es como prácticamente es un hospital. No, prácticamente no debe cuadrarnos, ¿no? De ninguna manera. Ahí la investigación que usted mismo como paciente o como interesado en una medicina, en una cirugía o en medicina estética, o sea, que se vaya a poner botox o que se vaya a poner algo, de verdad revise quién es su médico, porque hay un cartel que le han llamado de enfermeras, un grupo que se ha dedicado de manera clandestina a poner botox y todo tipo de ácido hialurónico, que lo hacen de manera ilegal también y de manera muy riesgosa y peligrosa. Yo entiendo que el tema del dinero impacta mucho, pero cuide su salud, porque de verdad sale demasiado caro después. Hasta le puede